Bueno, hoy estamos aquí con una invitación de dos grandes compañías con las que trabajamos muy de cerca. La primera es Cisco, que ustedes conocen bien, el fabricante de equipos de las TIC, y con IDS, una compañía internacional que hace muchas mediciones en materia de la industria de las TIC. Probablemente es la compañía líder en materia de mediciones de las TIC. Y con IDS además trabajamos en temas muy puntuales. IDS le mide al gobierno temas como la penetración de internet en las pymes, en hogares, la penetración de computadores y muchas otras mediciones, las teléfonos móviles, etcétera, que hacen parte de los indicadores del plan Digital. Y ellos dos pues tienen una alianza hace muchos años ya para medir en el mundo una cosa que se llama el barómetro de Cisco, y ellos nos quieren presentar hoy pues, el resultado de la última medición, que es a junio de 2012, de ese barómetro de Cisco. Primero que todo quiero aclarar, lo que estamos presentando hoy es una nueva generación del barómetro. Hasta el 2010 nosotros estamos haciendo el barómetro Cisco de banda ancha y nada más. En este momento estamos haciendo la primera presentación de la segunda generación del barómetro, que es el barómetro 2.0. De acuerdo a la definición del barómetro, que son velocidades medibles de más de 2 megas, en el país existían en junio 1.258.000 conexiones, pasando de 1.211.000 en diciembre del 2011. Las conexiones móviles totales en el mercado colombiano son, incluyendo 2G, para junio son 2.074.000. Entonces esa es la diferencia, son 600 líneas de que hablábamos de contratos que marcan la diferencia entre 2.0 y 1.0. Se pasó de 975.000 conexiones, de 1.061.000 conexiones de 2G a 975.000 en diciembre. Nadie percibió eso, simplemente se les cambió la velocidad y la cantidad de nuevos contratos de internet bajó y la cantidad subió, pero no hubo nadie que migrara o que cancelara contratos porque 2G no les servía. Simplemente pasaron de 2G a 3G y fue una función más de los proveedores de servicios que del mercado. Entonces eso quiere decir que también en la tecnología móvil se está viendo una modernización de la infraestructura. El mercado, la competencia y la regulación los obliga a ofrecer un mejor servicio sin cambiar los precios, y si quieren mantenerse competitivos tienen que estar migrando de tecnología. Bueno, aquí estamos hablando ya de conexiones fijas a internet, ya no estamos hablando de móviles, y este es el crecimiento de conexiones fijas de 3.300.000 a 3.500.000, donde las conexiones de banda ancha 1.0 pasaron de 1.700.000 a 1.870.000, las de banda ancha 2.0 de 1.595.000 a 1.679.000. Entonces las conexiones de banda ancha
2.0 crecieron un 5.3 en los últimos 6 meses, las conexiones de banda ancha, el 47% de las conexiones de banda ancha son 2.0 y de las conexiones de banda ancha 2.0, un 95% se encuentran entre 2 y 5 megas. Entonces eso es el otro mercado de banda ancha fija, por donde van las conexiones empresariales, donde van las conexiones, una gran parte de las conexiones de hogar, etcétera, etcétera, también están creciendo a un ritmo acelerado y también es imperceptible el paso, porque la política de los proveedores de servicios frente a este reto de competencia es aumentar la velocidad sin aumentar el precio. Vemos que este es uno de los slides más importantes, de las conclusiones más relevantes que tenemos, es que el 47% ya de esas conexiones de banda ancha fija son 2.0, es decir, están por encima de los 2 megas. Y si ustedes ven de las conexiones de banda ancha 2.0, el 95%, es decir, casi el 100% están entre 2 y 5. Hace unos años, cuando nos sentábamos aquí a hacer este mismo relato de cómo estábamos viendo el barómetro, cómo estábamos midiendo la banda ancha del país, la mayoría de las conexiones las estábamos midiendo 512, 256 y hasta 58. Hemos visto cómo va madurando, y ahora vamos a ver otros datos interesantes, cómo va madurando la infraestructura del país y cómo también las velocidades van permitiendo que tengamos mejores servicios los ciudadanos. Hay que reconocer aquí también la labor del gobierno nacional, de la CDT en su momento, de la CRC, del ministerio también, que ha tenido el propósito de subir esos estándares nacionales para la definición de banda ancha, obviamente mirando también lo que se está haciendo en la región, pero eso ha permitido también que esas velocidades suban. Y el reto que tenemos, y lo vamos a ver al final, es que nosotros quisiéramos ver por encima de los 4 megas el 100% de las conexiones de banda ancha en el país. Nos quedan todavía muchísima infraestructura relegada que hace que no sea posible tener esas velocidades. Tenemos que hacer unas migraciones muy rápidas de la infraestructura que todavía está en XDSL para poder llevar a una mejor infraestructura, a unas mejores tecnologías de infraestructura y poder correr sobre eso también los servicios móviles. Hay una gran parte de las conexiones, y eso lo hemos visto en los 2-3 últimos barómetros, que están subiendo. Las migraciones son claras, dadas las nuevas ofertas que están poniendo los proveedores de servicio en el mercado. Cada vez vemos menos conexiones de 512, estamos viendo ofertas ya que están pasando por el mismo precio de 2, 4 y 8, y cada vez vemos que se está subiendo la vara, lo cual es significativamente bueno, como lo decía. Para tener un buen internet no solamente tenemos que trabajar en cobertura, sino también en velocidad, y eso es lo que está sucediendo en el país. Sin embargo, y esto es importante, ¿cómo es nuestra posición frente a nuestro entorno competitivo? Bueno, nuestra posición en este momento es una posición de competencia frente al resto de países de América Latina en un mercado globalizado. Estamos compitiendo con los TLCs por mercados globales, y dentro del partidor estamos frente a Argentina, estamos frente a Chile, estamos frente a Brasil, estamos frente a México, etcétera, etcétera, y en la medida que nosotros tengamos una madurez tecnológica suficiente, seremos competitivos en esos mercados. Entonces, a pesar de que hay un gran esfuerzo, a pesar de que la infraestructura está creciendo, hay algo que vemos que no es suficiente, y es que todavía no hay un incentivo personal para que las empresas y para que las personas usen más esa infraestructura que está disponible. En Colombia las conexiones
Ahora, aquí sí estamos hablando de penetración 2.0. ¿Sí? Si hiciéramos esta misma comparación teniendo en cuenta el 1.600.000 de contratos adicionales de banda ancha que no son 2.0 o que no se pueden medir 2.0, sería un poquito mejor, pero no sustancialmente mejor. Entonces estamos hablando de que la penetración de conexiones de banda ancha en Colombia son un 7.3 en 1.0 y de 2.0 3.5, mientras que en Chile estamos hablando de 12.3 de 1.0 y de 10.7 conexiones de banda ancha 2.0. En Brasil 8.9 y 4.7, de la magnitud, pero de todas maneras pues estamos y en Argentina, que es digamos nuestro competidor directo, comparable directo, están conexiones de banda ancha de 1.0 13.8 y banda ancha 2.0 6.1%. Entonces el reto es los doble, usámoslo, hagámoslo, tenemos la infraestructura, tenemos los elementos, hay que incentivar la utilización. Aquí estamos hablando de conexiones móviles 3G, 3.5 y 4G. En Colombia tenemos 2.6. Conexiones móviles en junio del año pasado eran apenas un 0,01, ya les comenté, 21.000 conexiones. En Chile, pero ya había una cifra. En Chile, a pesar de la ventaja que tienen en 4G, no existían en junio del año pasado, 9.2 en 3G. En ningún otro país, ni en Brasil ni en Argentina, solo Colombia estaba ya empezando a usar 4G. Y yo creo que es lo significativo de este. Y la velocidad promedio, que en diciembre del 2012 era 2.21, en junio ya había subido a 2.25. Es calculada en función del peso específico de la utilización de las nuevas velocidades en el total de conexiones, o sea, es un promedio combinado de uso. Entonces, las velocidades crecieron en Argentina de 2.1 a 2.13, en Brasil de 4.7 a 4.88, en Chile de 5.7 a 6.22, en Colombia de 2.21 a 2.25. Tenemos la infraestructura, pero no el uso suficiente. El promedio de la región, el promedio de América Latina es 3.64, es decir, esto quiere decir que en utilización de conexiones, digamos, la velocidad promedio en conexiones fijas de Colombia está por debajo de los 5 países que estamos midiendo por la región. Esto se explica también en la madurez de la infraestructura que tienen los otros países. Ahí es relevante el esfuerzo que se ha hecho en países como Chile, por ejemplo, de migrar sus redes a tecnologías nuevas, o de Brasil en términos de cobertura. Pues yo veo también que comparar Argentina con Colombia en ese sentido es difícil, porque la mayoría de la población argentina está concentrada en el puerto, en Buenos Aires. Hay tres polos. Nosotros tenemos 5 ciudades casi pues mucho más grandes, pero ciudades intermedias que requieren también esa conexión, y ahí es donde creo que la banda ancha de la fibra óptica puede mejorar ese nivel. Lo interesante es la infraestructura tecnológica, ya no estoy hablando únicamente de comunicaciones, sino de procesamiento. En Colombia está creciendo más rápidamente que en Argentina, en función de eso. O sea, la inversión en tecnología, que hace 5 años en Argentina era el doble de la de Colombia, o hace 6 años,
en este momento están muy parecidas. Bueno, esto es lo que vemos hacia el futuro, y definitivamente quien está jalonando los crecimientos es la telefonía móvil, los teléfonos móviles, y dentro de este crecimiento de smartphone también estamos hablando de tabletas, etcétera, porque no hay todavía una definición clara. Samsung tiene una tableta que puede ser teléfono, y cada uno, entonces en algún momento habrá un estándar de eso, pero cuando estamos hablando de conexiones smartphone es porque la tecnología y los sistemas operativos de las tabletas, etcétera, se asimilan y funcionan más en función de la utilización de conectividad de los teléfonos móviles. De alguna manera el crecimiento de la telefonía móvil USB también ha sido significativo. Sin embargo, en algún momento esa curva se aplana. Ya el teléfono móvil como módem reemplaza a los USBs módem. La telefonía fija era lo que veníamos diciendo, las conexiones XDSL, etcétera, etcétera, ya no crecen más, ya no es una tecnología tan competitiva, ¿sí? Y la que crece definitivamente es banda ancha por encima de 2.0. Entonces esa es la perspectiva de crecimiento hacia el 2014-2016. Un segundo con respecto al anterior. Acá, señor ministro, usted mencionaba el crecimiento que se ve en teléfonos móviles y en dispositivos móviles inteligentes, como también las tabletas, pues va a hacer que venga un crecimiento grande. Cuando estén todos conectados en 4G, y seguramente cuando esté más maduro también el sistema de medición, cuando ya haya los acuerdos en la región, y que podamos tener ya la definición clara de lo que es banda ancha móvil, pues se verá un crecimiento mucho más intenso allí. Nosotros por eso hemos decidido para Colombia incluir en esta gráfica de crecimiento los teléfonos inteligentes. En ese orden de ideas, para el 2014 el pronóstico que tiene IDC es que estaremos en más o menos 8.800.000 conexiones de banda ancha en el país. Eso quiere decir que claramente se cumpliría la meta que fue fijada, que fue propuesta por el gobierno nacional en cabeza del ministro, de estar por encima de las 8 millones de conexiones, y esa es una noticia muy positiva para todos los colombianos. Quiere decir que no solamente tenemos el mejor plan de tecnología, como ha sido premiado y reconocido, sino que también la ejecución se está dando para llegar a esas metas que ha fijado el gobierno. Metas que en algún momento parecían inalcanzables, que en algún momento son desproporcionadas. Cuando se fijó originalmente con el primer barómetro una meta de 4 millones, esas son mentiras. Mentira. Cuando se habló de 8 millones, ¿no? Pero si ya crecimos lo que vamos a crecer, ¿dónde están los otros 4 millones? Pero ahí están. Bueno, estas son algunas premisas generales. El aumento de banda ancha generalmente se da sin una modificación en los precios. Los aumentos de velocidades promedios no necesariamente, y por competencia, por el mercado, etcétera, etcétera, no necesariamente conllevan una diferencia en precios. Las tecnologías pues están cambiando más rápidamente. Las conexiones a municipios, pues estamos hablando de 750 nuevos municipios, de los cuales ya es una realidad para más de 300. El reto de eso es
si los municipios tienen en la cabecera municipal banda ancha, conexión de fibra, ¿cómo incentivar para que el municipio irradie en su periferia a las escuelas, a las industrias y a los hogares ese esfuerzo extraordinario que se hizo de banda ancha? Y ese es un reto de un lado de políticas, pero también un reto de divulgación. Y ahí sí pienso que ustedes, fuerza, ayudan y hacen mucho en ese sentido, porque quien incentiva para que los campesinos tengan teléfonos móviles, pues es lo que se comunique, lo que se sepa, lo que se haga saber. El hecho de que la cordillera de los Andes se bifurque en Colombia y cree una geografía altamente compleja y cree también muchas ciudades, tenemos 7 ciudades de más de 500.000 habitantes, focos poblacionales importantes que hay que atender y que hay que interconectar, hace que Colombia sea un país de redes, con un reto geográfico complejo. Por eso precisamente se necesitaba este backbone grande que conectara esos 720 municipios adicionales para llegar a tener el cubrimiento total de la nación. Lo que debe suceder ahora es que ya la fibra óptica llegando, y como el ministro de pronto nos va a actualizar un poquito sobre eso, llegando ya a las cabeceras municipales, se aproveche. Si en las cabeceras municipales esa banda ancha se aprovecha realmente para conectar los sitios de gobierno, los sitios públicos, las empresas, las pequeñas y medianas compañías, vamos a tener un impacto grandísimo, y seguramente que en las próximas mediciones de barómetro de banda ancha fija vamos a tener una curva realmente de crecimiento ¿no? sostenido y acelerado, mucho mayor, teniendo en cuenta los resultados que van a venir de ahí. Bueno, eso presenta un reto que es el que estamos viviendo dentro de este año, que es el aumento de la disponibilidad de espectro para los operadores, para que 4G pueda hacer la cobertura y para que el crecimiento de banda ancha móvil siga siendo suficientemente competitivo para incentivar el crecimiento que se está sintiendo en los teléfonos móviles, en las tabletas, en todos los elementos de conectividad. Y eso pues debe ir acompañado de una regulación de la CLC, posiblemente una nueva subida de la vara de medición, etcétera, etcétera, que genere y que incentive el crecimiento. Y es lo que estamos viviendo. Esto, señor ministro, esto es un poquito para que los discutamos, también queremos oír sus aportes. Son los retos que estamos viendo que va a afrontar el país en los próximos años y que van a impactar la banda ancha en Colombia. El primero es que necesitamos acelerar el número de dispositivos de acceso a Internet. El Ministerio creo que ha visto con muy buenos ojos la era del post-PC y ha pasado algunas de las estrategias que está haciendo hacia tablets y hacia teléfonos inteligentes. Es una realidad de mercado, es una realidad de los consumidores finales. Necesitamos más intensamente poder incrementar esa penetración, porque si tenemos acceso, obviamente vamos a tener mayor demanda y va a ser un círculo virtuoso. Hay que potenciar la conectividad en los municipios, como decíamos, llevar la fibra óptica a las cabeceras municipales está muy bien, pero hay que asegurar allí una utilización, que se hagan en esas cabeceras municipales proyectos de banda ancha que permitan cubrir muy rápidamente, integrar muy rápidamente esas comunidades con el resto del país en banda ancha. Estamos proponiendo, ministro, establecer como banda ancha 4 megas. Si miramos, el 95% de las conexiones de 2.0 ya están entre 2 y 5. De pronto podemos afinar un poco más el lápiz y dar datos sobre lo que está por encima de 4,
pero creemos que es un reto interesante que se debe proponer en el país. Hemos hecho este tipo de propuestas en el pasado, algunas de ellas han sido bien acogidas y eso ha ayudado de alguna manera a que se suba la vara y que se promueva una internet de mejor calidad. Creemos que es importante continuar incentivando la demanda mediante los estímulos que ha promovido el gobierno nacional. Hay que aumentar la oferta de los operadores, teniendo en cuenta el cambio en la infraestructura que se viene, la migración de tecnologías viejas que no van a soportar el uso intenso de video, el uso intenso de aplicaciones en el cloud, el manejo de datos en volúmenes sustanciales. Hay que hacerlo lo más pronto posible. La ventaja que nos llevan otros países de la región es que ese cambio lo iniciaron antes y están viendo en este momento los resultados de ese cambio, esa modernización en la infraestructura, no solamente de banda ancha fija, sino también de banda ancha de tecnología móviles. O sea, necesitamos lo más pronto posible ese 4G en la calle siendo masivamente ofertado a los usuarios colombianos. Y lo último, promover el uso de tecnologías masivas que de alguna forma complementan la oferta móvil de datos, como por ejemplo las small cells, celdas pequeñas, o la utilización de Wi-Fi en una tecnología que se llama Wi-Fi offload, que permite que no solamente se ofrezca la conectividad mediante las redes 4G, sino también masivamente la oferta de Wi-Fi, de tal forma que en los sitios donde hay mayor concentración de gente, como por ejemplo estaciones de Transmilenio, estadios, metros, etcétera, podamos tener Wi-Fi como sucede en otras geografías y podamos descargar esas redes de transmisión móvil 3G, 4G y pasarlo todo a las redes fijas, de tal manera que podamos tener una mejor calidad de internet en el país. Estos son algunos de los retos, ministro, que estamos proponiendo y me gustaría oír sus comentarios al respecto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que pues, en general coincidimos totalmente con el tema. Les queremos agradecer muchísimo por este análisis. Incluir a Colombia también ese análisis es importante que comparemos. Los retos para nosotros son claros y están ya establecidos en Vive Digital. Si pasamos a la página de retos, vemos clarísimamente que todo está en Vive Digital. Acelerar el número de dispositivos de acceso a Internet. Pues, con la última reforma tributaria creo que el gobierno ha dado el último paso que habíamos planteado en el plan Vive Digital, eliminar el IVA, eliminar aranceles. Ahora, al hacer el último análisis, y de pronto Carlos puede hacer algún comentario al respecto, que nos lo va a seguir de cero, sobre el tema de penetración de PCs, digamos que desde el gobierno hemos hecho todo lo que podíamos. Es decir, no tenemos más ideas de decir, bueno, ¿qué hacemos? Generamos demanda, bajamos los aranceles, los impuestos, y lo que le estamos pidiendo a las empresas privadas es que hagan todavía un esfuerzo adicional para bajar de precio. ¿Sí? Y eso un poco lo veíamos al hacer un estudio comparativo Colombia con el resto de países, de que todavía el sector privado han hecho ya un esfuerzo, han bajado los precios, han bajado sus márgenes, pero todavía tienen un espacio adicional para hacerlo. Entonces, eso es una petición que le estamos haciendo al sector privado, de que también hagan un esfuerzo adicional para que sigamos mejorando la penetración de PCs, de tabletas y smartphones en el país. El segundo reto, potenciar la conectividad de los municipios. No hay ningún país en América Latina con un plan tan ambicioso de fibra óptica como el colombiano, es más, ni siquiera Estados Unidos. Ya llevamos 551 municipios. Llegamos a municipios con fibra óptica que nunca el mercado pensó que podríamos llegar. Y seguiremos avanzando. En junio próximamente tendremos a 1078 municipios conectados, casi la totalidad. El reto cuál es llenar esa fibra óptica, eso es importantísimo. Establecer como estándar de banda ancha 4 megas es un tema que estamos mirando la CRC, y la verdad es que
el tema de subir la velocidad no es suficiente, nos está preocupando más otra cosa, es la calidad del internet. Porque estamos detectando que en el mercado hay ofertas que sí, uno las mide y aparecen de 4 megas, de 8 megas, pero ahí ustedes vean la realidad, el throughput de la señal, de cuántas reventas están haciendo de las señales. Ese reuso es crítico, es decir, aquí no solo hay que medir qué tan grande es el tubo, sino realmente cuánta agua me está llegando por ahí, ¿sí? Y lo que estamos viendo en algunos casos es que el tubo es grande, ¿vale? Y a la gente le vende el tubo grande, pero le está llegando muy poquita agua por ahí. Entonces es muy importante ese tema de reuso para que cuando el usuario compre pueda comparar ofertas en el mercado de peras con peras, ¿no? Porque alguien puede llegar, sí, yo le ofrezco 10 megas, perfecto, pero con unos reusos que equivaldrían a 512K, ¿no? Sí. Ahora, medir ese reuso no es fácil, no es fácil. Entonces la CRC está estudiando ese mecanismo. Entonces muy seguramente para el próximo gobierno ya se cambiarán los índices. A nosotros probablemente en este momento no nos conviene tampoco cambiar los indicadores del gobierno, pero pues esto sí merece un estudio que está haciendo ya la CRC. Continuar el incentivo de la demanda, pues seguimos fuertemente incentivando la demanda. Hemos creado el Viceministerio de Tecnologías de la Información, la CIO de Colombia, que es María Isabel Mejía, ya está trabajando con todos los ministerios, estamos generando más demanda. Todos los planes de incentivos de demanda están creciendo muchísimo para que el Estado demande más uso de banda ancha, pero también la gente, más desarrollo de aplicaciones. Con el programa Apps.co, por ejemplo, tenemos cerca de 20.000 emprendedores creando negocios en esta industria. Aumentar la oferta por parte de los operadores con el cambio de infraestructura. Aquí esto lo estamos viendo. La verdad es que desde el gobierno nacional hemos incentivado muchísimo para que el backbone nacional de fibra óptica se fortalezca, pero los esfuerzos de última milla, de último kilómetro, pues lo hacen los operadores, y estamos viendo grandes cambios y grandes inversiones, como la que anunció la ETV para Bogotá de meterle fibra. Esa inversión es muy importante. Cali está muy quedado en esa infraestructura por la estructura de la industria de Cali específicamente, y así en muchas partes del país. ¿Qué va a pasar? Que con 4G, con esa competencia, se van a disparar las inversiones en la última milla muchísimo, muchísimo. Pero también estamos dando los incentivos para que los operadores crezcan en ese cambio de infraestructura. Los incentivos, por ejemplo, de subsidios de banda ancha para los operadores buscan también eso, que se mejore esa infraestructura. O sea, ese incentivo tiene como primer, digamos, efecto positivo, es que las líneas fijas de voz que hay hoy en día se mejoren, se arreglen y se vendan como de banda ancha. Y tenemos millones de líneas de voz que ya esa infraestructura está impuesta. Entonces, lo más eficiente es cogerla y hacerle una mejora para vender banda ancha. Acelerar la conectividad móvil, pues lo de 4G, que digamos, nuestro programa que teníamos con la Agencia Nacional del Espectro, con la CRC, nos decía que el lunes próximo abríamos formalmente el proceso. Estamos listos ya para abrirlo, pero las noticias de esta semana de la posible fusión de UNE y de Tigo obviamente hace que tengamos que revisar el esquema de la subasta, porque dos jugadores importantes se convierten en un solo jugador que ya superaría el límite de espectro. Por lo tanto, es apenas lógico, bueno, aquí tendremos muy seguramente al menos uno menos pujando, y de acuerdo con la ley y con los fallos de la Corte Constitucional tenemos que asegurar que haya puja. Y si hay uno menos, o de pronto dos menos pujando, pues tenemos que revisar el escenario específico de la puja, y eso hace que tengamos que con base en esto tengamos que hacer una revisión del escenario de la subasta. Pues promover el uso de las tecnologías móviles masivas como Wi-Fi, todo esto, pues el mercado está haciendo que esto pase,
esto vaya pasando cada vez más y más y más. Y ustedes lo ven, por ejemplo, en los restaurantes, ya todos los restaurantes tienen se conecta fácilmente, ya empieza como a ser un valor agregado de los sitios. Ya empieza a haber, por ejemplo, muchos operadores nuevos que llegan al país a vender servicios gratis de internet y hacen alianzas con las ciudades para poner redes de Wi-Fi, hotspots gratis para la gente a cambio de publicidad. Ya existe inclusive una propuesta que he visto que han pasado, no me corresponde al ministerio aprobarlas o no, pero propuestas para llevar Wi-Fi gratis a los transportes públicos a cambio de publicidad. Y esto pues va a incrementarse en la medida que haya más ofertas de 4G. Porque 4G va a crecer muchísimo. Entonces, yo creo que estamos totalmente alineados con esos retos que tenemos, y yo creo que los resultados son positivos. Colombia va por buen camino, vamos creciendo, independientemente de cómo lo midamos, vemos que en todo caso seguimos creciendo. Es positivo. Pero tenemos que seguir trabajando. En esta industria no podemos descansar un día, porque siempre va cambiando el escenario, todo el día generando cosas nuevas, generando tecnologías nuevas, soluciones nuevas. Los usuarios también van cambiando de la forma de operar. Entonces, pues esto no es un tema de que podemos decir aquí ya lo logramos, no, esta es una industria que cambia permanentemente, en la que hay que innovar todos los días. Entonces, pues quiero como abrir, si hay la discusión, si hay preguntas, inquietudes, comentarios. Pues yo quería empezar con una, era sobre el precio de los PCs o de los equipos personales en general. Interpretando su comentario, ¿las empresas están cobrándole más caro los equipos todavía a los usuarios? ¿Están tomando ventaja de los impuestos y los aranceles que se le bajaron? No, todo eso sí se transfirió a los usuarios. Ah, bueno. Y eso lo notamos claramente. En promedio, los equipos bajaron el año pasado 150.000 pesos. O sea, nosotros sí hemos comprobado que todo eso sí se ha transferido al usuario. Pero cuando vemos los márgenes de aquí, comparado con países que tienen cargas impositivas más altas, vemos que ahí de pronto pueden hacer un esfuerzo adicional. Es como una recomendación, Mario. Sí, digamos, ahí un tema de... Bueno, y la otra es que la reunión para la definición del espectro era para el 20 de junio en el Congreso, ¿no? Sí, eso seguirá en pie, me imagino. Me preocupa es que esto siga politizándose y siga dilatándose y nosotros sigamos perdiendo oportunidades de conectividad. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que asegurar que el proceso es exitoso. Eso es fundamental. Y el proceso es exitoso, de acuerdo con el acuerdo constitucional, si hay puja. Si no hay puja, el proceso se cae. Entonces, es importante blindarse totalmente. Bueno, y la última que tengo. ¿Defensa ya está con su espectro organizado o todavía dependemos de qué para tener a Defensa con su espectro y su estrategia 4G y nosotros aparte? Los arreglos con el Ministerio de Defensa son claros y son parte del proceso del 4G. Eso está totalmente claro. Hay un acuerdo entre el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Defensa para este tema. La ley lo permite, todo ese tipo de cosas está acordado. Y los que lleguen con 4G tienen que mover a las fuerzas militares. Ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario, reacción? Hola, bueno.